A ver, retrocedamos en el tiempo, estamos en tiempos navideños. Retrocedamos en el tiempo e imaginemos cómo fue esa primera Navidad. Presten atención ya aquí, ¿sí? ¿Cómo fue esa primera Navidad? ¿Cómo te imaginas, Samuelito? ¿Cómo te imaginas? Es decir, ese 20... A ver, no, tal vez la pregunta no está tan buena. Pregúntate, ¿cómo fue el 25 de diciembre del año 1? Estamos 2025. El año 1, imagínate, ¿cómo fue el 25 de diciembre del año 1? ¿Cómo te imaginas que fue? ¿Habrás tenido la imagen de un José, de una María, de un niño en medio de las celebraciones ahí en Belén? Habrá habido ahí, oh, vamos a celebrar la Navidad, y entonces, ¿no? Imágenes de él, de María, de José. ¿Te imaginas que habrá habido un Papá Noel vestido de peruano, ropa peruana? O sea, rojo y blanco. ¿Te imaginas? E incluso en las películas, gracias a las películas norteamericanas, vemos que en Navidad hay renos y trineos y nieve, ¿no? ¿Habrá habido renos, trineos, nieve, un trineo volador en ese 25 de diciembre del año 1 después de Cristo? ¿Creen ustedes? ¿Será que había un Papá Noel gordo ahí cargando su saco lleno de regalos o de incienso o de mirra? ¿Crees que eso haya ocurrido? ¿Qué piensas? En algunas imágenes Santa Claus tiene una pipa. ¿Habrá tenido una pipa? Medio fumón era. Tal vez en ese establo, aquí no se nos prendió las luces del pesebre, pero ¿te imaginas en ese establo habrá habido bolas de colores rojas y especialmente roja y verde, que es lo que simboliza para estos tiempos la Navidad? O doraditas también habrá habido. Es un establo lleno de decorados, de esferas, de luces, de guirnaldas, y que diga incluso bienvenido Jesús, feliz cumpleaños Jesús. ¿Habrá habido en ese primer año del nacimiento de Jesús? ¿Habrá habido todas esas cosas? ¿O será que de repente los pastores que recordaron haber ido a adorar al niño Jesús, al año siguiente se aparecieron con su panetón, su chocolate, su gaseosa, ahí en medio de la celebración? ¿Crees tú? Con su pavo, ¿no? ¿Será que tantos regalos María y José ni siquiera tuvieron tiempo de poder abrir tantos regalos que traían al niño nacido de 1 año, al niño Jesús nacido de 1 año? ¿Será que al llegar le abrazaron, feliz Navidad María, feliz Navidad José? ¿Es la Navidad una fiesta cristiana en realidad? ¿Te has preguntado? Hace mucho tiempo enseñé el origen de la Navidad. ¿Tiene un trasfondo pagano? ¿No tiene un trasfondo cristiano? Claro que la Navidad en el tiempo, después de tener un trasfondo pagano, el cristianismo cristianizó estas celebraciones, lo que ahora llamamos Navidad. Pero si nosotros comenzamos a tomar partes de lo que ahora entendemos qué es lo que significa la Navidad, eso que vemos, bolas de colores, Navidad, incluso muchos decían, aquí las guirnaldas y algunos adornos quedaron puestos todo el año, ¿no? Navidad todo el año creo que estábamos acá. En realidad es difícil sacar y volver a poner, ¿sí o no? Y entonces decían, oye, esas guirnaldas no son de Navidad, porque reconocemos algunos adornos alusivos a Navidad. Si tú ves tela de araña, no es que no has limpiado tu casa, están recordando ¿qué cosa? Halloween, ¿no? Bueno, algunos celebran Halloween todo el año, creo. En sus Biblias también, ¿no? Abren lleno de tela de araña, polvo y todo. Un Spider-Man sale de ahí. Pero esas partes de la Navidad que nosotros reconocemos
y se nos son familiares, si vamos retrocediendo en el tiempo, ¿habrán estado presentes desde el año 1? Bueno, no es así. Hoy día mi esposa estaba vestida en la mañana con un polo medio rojo, creo verde, y una pantaloneta de su ropa de dormir roja, creo. Y ella sale y me dice, voy a ir así a la iglesia. Y me hace todo. Ah, mira, vas a ir vestida como Navidad, algo así le dije, porque al toque reconocí verde, rojo, colores de Navidad. No, gracias a Dios no vino así, hermano. Vino hermosa. Pero ese atuendo navideño, como el suéter que vemos en las películas, no, eso es completamente nuevo. Esas cosas no habían. No habían. En Estados Unidos, en Europa, incluso en mismo Lima. Vas a Lima, a los centros comerciales, no nieva en Lima. En estos tiempos están comenzando de a poco ya a entrar al verano, pero ahí está, nieve en los árboles. Y un muñeco de nieve llamado Frosty. Ese muñeco de nieve ¿será parte de la celebración navideña desde la antigüedad? Pues no, en 1950 comenzó eso en Estados Unidos. Eso es lo que pasó. Es más, el hermano Samuel es más antiguo que Frosty. El hermano Samuel, creo que por 2 años nomás el hermano Samuel es menor que Rodolfo el reno, porque se creó creo que en 1938, 39 creo que apareció Rodolfo el reno con la nariz roja. Pero al menos el hermano Samuel es más antiguo, hermanos, más antiguo que Frosty. Y no se descongela. No se descongela. El hermano trabaja en el sol entero y nada de derretirse. Pero, así que eso no es parte de la celebración navideña. Santa Claus, por ejemplo, en los siglos XIX, a comienzos del siglo XX, comenzó a evolucionar más. Y Santa Claus se hizo más, o Papá Noel, se hizo más conocido. Si usted recuerda, incluso, yo me acuerdo claramente con los comerciales por los 90, que tengo más recuerdos, 85 al 90, 95, los comerciales de Coca-Cola tenían un Papá Noel rojo y blanco. Pero eso comenzó a popularizarse, pues aquí en el siglo XX, antes, en el siglo XX. Luego, un grupo cristiano conocido como el Ejército de Salvación comenzó a enviar Papá Noeles para recaudar donaciones en estas épocas de Navidad, de diciembre. Así que eso es nuevo, Santa Claus es nuevo. Los árboles de Navidad comenzaron en el siglo XVIII en Alemania. Y luego se popularizaron, ya fue llevado incluso a Inglaterra, cuando la reina Victoria se casa con el príncipe alemán Carlos. El príncipe alemán entonces lleva a Inglaterra la celebración de un árbol de Navidad. Y entonces comienza la tradición alemana de tener un árbol en Navidad, es llevado a Inglaterra. Y entonces esas costumbres comenzaron a extenderse mucho más dentro de los de habla inglesa. Y luego para los años 1870 llegaron con cristianos, con puritanos, presbiterianos, con bautistas, llegaron a Estados Unidos, por ejemplo. Y si llega a Estados Unidos, llega a todo el mundo. Y nosotros tenemos también nuestros árboles, y seguramente usted tiene uno. Miren aquí, tenemos también. Solo que está hecho alusivo a Cristo. Pero los árboles de Navidad, pues, fue popularizado. Comenzó en Alemania, pasó a Inglaterra y luego después llega a Estados Unidos y con eso se extiende a todo el mundo. Y como somos monos, no digo de copiar, digo yo, entonces tenemos ahora nuestros árboles de Navidad. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó. Entonces,
no era feriado público. En los siglos pasados no era feriado público el 25 de diciembre como es ahora. Ahora 25 de diciembre en el Perú no es feriado público. El 25 de diciembre de 1821 no era feriado público, aunque ya se celebraba la Navidad dentro del sistema católico. Pero no, incluso estaba revisando en los años 1700 la Iglesia Católica ya celebraba en el Perú, por el virreinato del Perú que vino desde España, ya celebraba Navidad, pero no tenía nada de bolas, de renos, de nieve. Imagínate, hermanos, nevar en Lima. Yo te creo en Vico, pero en Lima, yo te creo nevar en Huayllay, pero en Lima. Y así entonces avanzó y avanzó y avanzó en la década de 1860 en Alemania. Esas decoraciones navideñas se comenzaron a producir para vender. Un negocio lucrativo. Uy, estas decoraciones son bonitas. ¿Qué tal si producimos para vender? Y comenzaron a producir, y entonces ahora tenemos que tú no puedes pasar Navidad sin comprar siquiera una bolita o algo navideño. Algo navideño. Y así. Pero se hizo popular incluso que San Nicolás lo ubicaron en el Polo Norte, y a San Nicolás le dieron una lista de niños buenos y niños malos. A los niños buenos, San Nicolás o Papá Noel les iba a regalar regalos, les iba a traer regalos. Y a los niños malos no les iba a dar regalos. Pero estamos hablando de 1860 aproximadamente. 1860 años que recién comenzó todo esto que nosotros ahora tenemos. La primera Navidad, la segunda Navidad, la tercera Navidad, ni siquiera la llamaban Navidad. No era algo que le importaba a los cristianos en realidad. Los creyentes no celebraban el 25 de diciembre, no celebraban el nacimiento de Cristo. No hacían eso. Así que podríamos seguir y seguir y seguir y seguir, y vamos a encontrar entonces que incluso la pipa, la ropa, le comenzaron a adicionar a Santa Claus o a San Nicolás o Papá Noel, comenzaron a adicionarle años posteriores y más y más y más y más. Y eso es lo que pasó. Así que, remontándonos, como siempre hemos dicho, cuando nosotros vamos a observar la fe, debemos buscar la historia de nuestra fe. Y cuando vemos Navidad, también retrocedemos en el tiempo y encontramos que Navidad no tenía absolutamente nada de estas cosas. Los primeros cristianos parecen haber tenido un interés cero, un interés nulo con estas celebraciones que nosotros conocemos ahora. No conocían la fecha, no les importaba la fecha del nacimiento de Cristo. Claro que ellos sabían de qué se trataba la Navidad, pero no se sabía cuándo había nacido Jesús. Porque no se sabe, la verdad es que no se sabe cuándo nació Cristo. Si tú te percatas, la Navidad está representada también por nieve. Nieve. Si tú vas a ver Palestina, un 25, aquí quieren llamar a alguien, creo, Jonathan. Si tú vas a ver Palestina, ábrele el carro nomás, dice, desde ahí. Si tú vas a ver Palestina, o ahí ves Belén, el 24, 25 de diciembre, anda, mira y observa si realmente está nevando. No es invierno. O mejor dicho, no hay nevada. Y si los pastores dicen que estaban pastando, no están pastando en esas épocas los pastores. No lo están haciendo. Así que yo les conté que ya vi otra vez la película El Grinch con Yadá, ¿no? Que es nuestra tradición, nos gusta, porque nos gusta el personaje, ¿no? Es un loco, Jim Carrey. Pero no tiene nada de Navidad esa película, pero nos gusta por el personaje. Pero no quiero ser un Grinch. La Navidad es bonita, es una hermosa celebración. Pero
no se trata de comida, no se trata de panetón, no se trata de luces, no se trata de adornos, no se trata de regalos. Se trata, sí, de conocer con gozo, con alegría, con una alegría desbordante incluso, el hecho de saber de que nuestro Dios, el Dios creador del universo, se encarnó y se hizo hombre. Así que me gustaría ir a Mateo 1, por favor, desde el versículo 18 para observar esto del nacimiento de Cristo o la concepción del Hijo de Dios. Ahora un poquitito, chiquitito nomás de contexto, no quiero ser muy técnico en esto, pero Mateo escribió este libro para contarnos acerca, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, para contarnos acerca de Jesús y contarnos acerca de su enseñanza. Pero también contarnos acerca de su sufrimiento, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Pero estos versículos, aunque esa historia también lo cuenta Lucas, también lo cuenta Marcos, pero este pasaje que nosotros tenemos aquí delante solamente se encuentra en Mateo. ¿Por qué los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas se parecen? Porque parece que Lucas y Mateo tomaron como fuente principal el evangelio de Marcos. Parece que toman, por eso usted va a encontrar muchas repeticiones, casi mucho. Se le conoce como evangelios sinópticos, porque los tres relatan casi la misma historia. Pero este pasaje que tenemos aquí en Mateo, solamente lo tenemos en Mateo. Posiblemente algún familiar cercano a la familia de Jesús le contó a Mateo para que pueda escribir, o tal vez con toda certeza seguramente recibió estos datos por inspiración del Espíritu Santo. Sea como sea, era el Espíritu Santo inspirando, o por tradición oral que fue pasado, que fue contado, o porque el Espíritu Santo se lo reveló directamente. Veamos lo que dice aquí, porque Mateo va a destacar por alguna razón, destaca así el papel de María y también el papel de José. Veamos Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A ver, las dos señoritas del fondo, si no están allá, tienen que venir acá. Vengan para adelante, por favor. Vengan, por favor. Oriana y también Xiomara, si no están con bebé, no tienen que estar atrás, por favor. ¿Sí? Vengan, por favor, vengan. Déjala a ella. Ven nomás tú, Yamilita. Yamiles, no, me estoy equivocando. Nunca permitan que los adolescentes se queden atrás, por favor. Sí, nunca. Muy bien, esta historia es muy conocida, pero creo que podemos observar tres cositas acá. Solo tres cositas que nos van a revelar, creo, mucho. O iluminar. El Señor con esta revelación nos va a iluminar muchísimo. Miren ustedes, lo primero que vemos es que hay una parejita. Una parejita. En el versículo 18, primero encontramos a la mujer de esta pareja. ¿Quién es? María.
una joven judía normal, seguramente temerosa del Señor, seguramente conocedora, obviamente también de la palabra, porque los niños judíos conocían la palabra de Dios, y probablemente una adolescente. Eso es interesante. María, la madre de Jesús, probablemente, muy probablemente era adolescente. No se distraigan, por favor, no se distraigan. Si no, no les voy a dar su pollo, por si acaso. Ya sabes, ya. Entonces, encontramos aquí a María, una adolescente, 12, 13, 14, 15, 16 años posiblemente. Pero miren, desde 12 años. ¿Por qué? Porque desde los 11, 12, 13 años ya comenzaban su periodo de menstruación, ya podían tener hijos. Estamos hablando en un contexto judío, no vaya a venir algún adolescente, ya ves, yo voy a ser bíblica. No. Es un contexto diferente, ¿no? Una cultura diferente. Pero, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? A veces es difícil entender este relato cuando no nos empapamos del contexto, ¿no? Pero María, incluso se le presenta con María que no tiene pecado en estos tiempos, y eso no es cierto. Eso el Papa Pío IX declaró como dogma el 8 de diciembre de 1854, declaró como dogma que María es sin pecado, nació sin pecado. Eso no enseñaba la Iglesia Católica antes de 1854, aunque de repente lo creían, pero el Papa Pío IX lo declaró como dogma. María es sin pecado, María no tiene pecado. Y eso, en el ambiente católico, puso a María en una posición inusual que la Biblia no le pone. María confió plenamente en Dios, en la situación en la que se encontró, pero no fue hasta 1854 cuando el Papa recién la declara sin pecado. Eso no había ocurrido. Ahora, nosotros sí somos llamados a confiar como lo hizo María. Pero la Biblia muestra que María sí tenía pecado. Porque ella cuando ora, ella clama al Señor diciendo, mi Salvador. ¿Por qué va a decir mi Salvador si ella no tiene pecado? ¿Por qué va a ofrecer incluso sacrificios? Los sacrificios se ofrecían cuando tú entendías que tenías pecado. Así que María, el ejemplo que nos deja María, aunque no vamos a hablar plenamente de María, pero obviamente podemos seguir su ejemplo de confianza en el Señor, su ejemplo de entrega en el Señor, pero no la adoramos. Tampoco oramos a María. Es más, Mateo cuando comienza a contar la historia de Jesús, el relato se va a enfocar no tanto en María, sino se enfoca mucho más en José, más que en María. Así lo hace Mateo. Pero veamos un poco este trasfondo para entender cómo es que José descubre la concepción de María fuera de la relación que él tenía. En el pasado, en esos tiempos, era común que los matrimonios ocurrieran en la adolescencia. Generalmente el varón era muy mayor. Podría tener 20 años, podría tener 25 años, podría tener 30 años, podría tener 40 años. Jesucristo dice. Eso podía ocurrir en el pasado. Estamos en el contexto judío. María pudo haber tenido 12 y su esposo pudo haber tenido 30, por ejemplo. José pudo haber tenido 30. O pudo haber tenido 20. O pudo haber tenido más incluso. Usted se acuerda que hay historias en las Escrituras donde mueren los hijos el esposo, y mueren los hermanos, y hay una mujer que está esperando que crezca el hijo de su suegro para casarse con él. ¿Se acuerdan de quién es la historia? ¿No? Vamos. ¿De quién? No, nada que ver, Ruth. Qué barbaridad, hermanos. Los vamos a jalar a todos. Un pollo para nadie, hermanos. Me lo llevo todo a mi casa. Yo soy nuevo. Ese pollo. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la historia? No me digan, hermano. Ya, tarea para el final, por favor. Entonces, por ahí va. Entonces, lo que pasaba en esos tiempos era que las mujeres se casaban en adolescencia. Y el primer año del matrimonio se llamaba desposorio. Presten atención para que podamos entender la historia de Cristo. Ese primer año del matrimonio se llamaba desposorio. ¿Qué hacía el novio? El novio pagaba un precio a la familia de la novia con la que se va a casar. Y una vez acordado el precio, los comprometidos que ya estaban legalmente casados, no se tocaban, seguían viviendo con sus respectivas familias. Mira la situación. A ver, solo por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos, solo por ejemplo, por favor no me vayan a tirar piedras ni me vayan a lanzar un pollo broster. ¿Qué va a hacer? Ya te asusta, Joshua. Imaginemos que estamos de acuerdo, Brianna y Joshua. ¿Ya? Imaginemos. Acordamos, ¿no? Yo acuerdo, ¿sabes qué? Este es el dinero que voy a pagar por tu hija. Significa que hay una posibilidad económica, pues, ¿no? Y hacemos el pacto con Manuel, por favor, que no sea caro, ¿ya? Y entonces acordamos, y al hacer ese acuerdo, ya era un acuerdo legal. Y en ese acuerdo legal, ellos ya se consideraba que estaban casados. Pero Brianna volvía a su casa. Brianna no estaba saliendo con Joshua. Joshua volvía a mi casa. Cada uno vivía en su casa. No se tocaban, no se agarraban de mano, no se decían te amo, no se decían mi cuchurruminio, nada. Vamos a hacer una mezcla de mensaje navideño con novios, ¿no? Con las clases de noviazgo. No hacían nada de eso. Cada uno regresaba a su casa. El novio pagaba el precio a la familia de la novia y una vez acordado, los comprometidos, aquí en el ejemplo, Joshua y Brianna seguían viviendo cada uno en las casas de sus familias por 6 meses, por 8 meses o incluso hasta por un año. No se tocaban, pero ya estaba el compromiso. Prácticamente estaban casados. Ahora, Galilea de ese siglo, de ese tiempo, era un pueblo pues conservadora y practicaban las costumbres judías. Así que no se le permitía a los desposados que estuvieran a solas durante ese año. No podían estar solos. Así tenga 12 años, la carne llama a la carne. Hermanos, cuando sus hijitas y sus hijitos comienzan ya con la edad de 11, 12, 13 años y te dicen, voy a hacer trabajo a la casa de mi amiguito, ten cuidado, porque los adultos lo sabemos muy bien. Esos trabajitos a los 12, 13 años, un pequeño roce de manos comienza que por aquí, por ahí y termina en cosas malas. Todos los adultos lo sabemos. Lo sabemos. No permitan a sus hijos que vayan a casas de sus compañeros. No, hermanos, los testimonios seguramente que ustedes mismos deben tener son muchos. Y en el Gómez, y en el Padre Abad, y en el Bonín, y en todo lugar hay muchos. Salen a los 10 años, 12 años, 11 años y ya están teniendo relaciones sexuales en sus casas. Porque papá, mamá, son niños, no pasa nada. No pasa nada. Si hay niños hasta de 5 años, 4 años, ya viendo pornografía, increíble, ¿cómo entran al celular a la pornografía? ¿Cómo saben? ¿Cómo lo saben? Bueno, esta sociedad judía de ese tiempo en Galilea era muy conservadora y no se le permitía a los casados tocarse hasta aproximadamente un año. ¿Qué pasaba con el esposo entonces? Bueno, el esposo, por eso tenía que ser un hombre. En ese año, el esposo preparaba una casa, un lugar para su esposa. No estaba con que, me quiero casar y de acá a 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Ya no hay ni papá ni mamá y recién va a pedir la mano. ¿A quién ya? No era así. ¿Qué hacía el esposo? Preparaba, trabajaba, sabía sostener, preparaba una casa.
Y al final de ese periodo, si se confirmaba la pureza de la novia, es decir, la novia no tenía relaciones sexuales, si se confirmaba esa pureza, había una procesión pública hacia la casa del esposo. Es decir, Manuel con toda su familia y con Briana venían a la casa en una procesión. Ya de una vez, ¿dónde está Joshua? Y entonces había una ceremonia pública y después de esa ceremonia pública, había la consumación del matrimonio. O sea, el acto sexual. Antes no. Ahora, si se demostraba que la mujer tuvo una actividad sexual con otra persona durante este periodo llamado desposorio, no se consideraba simplemente fornicación, a pesar de que no habían llegado a consumar el matrimonio, pero no se consideraba fornicación, sino se consideraba adulterio contra Dios y contra el prometido. Eso, así se consideraba. Por eso cuando Mateo dice que María fue hallada encinta, aunque no explica cómo es que lo descubrió, el embarazo seguramente porque el embarazo pues comenzó a notarse, ¿no? La pancita. Tal vez José, como todo varón de ese tiempo, tal vez la costumbre era, muy bien, le dio su periodo. Ay, ¿qué pasa? No le dio su periodo. Y José comenzó a darse cuenta. ¿Qué es lo más común? ¿Por qué a una mujer no le viene el periodo? Por lo general. Porque está embarazada. ¿Ah? ¿Qué hice? Y entonces, seguramente José pues entiende, está embarazada, el embarazo tiende a hacerse evidente. Y entonces leemos este pasaje y nos preguntamos, ¿qué va a hacer José? En una situación actualmente, como ahora, alguien podría ofrecer pagar un aborto. Es increíble, yo contaba el día de ayer que algunas clínicas de estos tiempos, yo conocí sus inicios, que ya son clínicas grandes, con toda una familia de médicos y todo, que antes ni siquiera eran médicos. Comenzó con una obstetra haciendo abortos en un cuartito pequeño, por los años 2000. Y de ahí se hizo toda una grandeza. ¿Cuántos abortos han hecho? Y con eso han hecho mucho dinero. En una situación similar ahora, seguramente ya pues aborto. ¿Cuánto estará un aborto? ¿2,000, 3,000, 4,000 soles? No lo sé. Pues hay que pagarlo. Entonces la historia termina ahí. Tal vez María, un aborto sencillo, una pastilla, listo, por aquí, por allá. Y adiós el bebé. Pero eso no es lo que hace María, eso no es lo que hace José. Josué resuelve divorciarse de María en secreto, si te das cuenta. Debes tomar en cuenta las diferencias culturales con nosotros. En el versículo 19, José es llamado marido de María. ¿Por qué es llamado María? Porque en el desposorio ya era considerado su esposo, aunque no la había tocado sexualmente. Y eso puede pasar hasta un año después todavía. Debemos recordar eso. El desposorio era un compromiso legal. A diferencia de nuestros compromisos, esos eran un compromiso legal. Así que un arreglo legal acordado públicamente era esto. Públicamente, cuando la gente lo veía, eso era considerado legal. Tú no podías romper eso. Ya había ido el novio a la casa y decir, acordamos, muy bien Manuelito, ¿cuánto por tu hija? Ok, esto acordamos, listo. Todo el mundo lo veía, ya era considerado un acuerdo legal. A pesar que no había notario, ni hay que ir a Gallardo, ni nada de eso. Ya era considerado algo legal. Por eso era completamente serio. Romper ese compromiso era muy delicado. Muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Aunque era difícil romperlo, y era un acuerdo legal, el matrimonio ya establecido, ya consumado, era un poquitito más difícil romperlo. Pero esto se asemejaba a eso, ¿ve?
Por eso era difícil romperlo. Así que en una situación donde una mujer fue hallada embarazada, implicaba que había tenido relaciones sexuales y no con su prometido, porque se supone que no debían tener contacto. Y la ley de Moisés lo que hacía, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés llamaba a que el pueblo debía matar a la mujer y debía matar a quien le había embarazado. Eso era el contexto. En el Antiguo Testamento estaba establecido, si una mujer hace eso, la encuentran deshonrada, debe morir. ¿Y quién más debe morir? También debe morir aquel que la deshonró. ¿Cuántos no habrían acá? Dice Paul. Ah, ya. Tenía que ser Paul. Mira, ¿te imaginas en el adulterio que encontramos en Juan capítulo 8? Las personas están queriendo apedrear a esta mujer adúltera. ¿Se acuerdan? La querían apedrear, la querían matar. Pero lo que ocurre es que esta práctica ya comienza a quitarse dentro de la costumbre judía. ¿Por qué? No es que porque no lo querían hacer, sino que cuando llegan los romanos comienzan a impedir este tipo de ejecuciones. ¿Acaso ustedes tienen autoridad? Nosotros tenemos autoridad, decían los romanos. Por lo tanto, se comenzó a impedir que los judíos ejecuten este tipo de actos. Así que ya no era común que alguien lo maten por infidelidad. El castigo común era el divorcio público. Y si tú te divorciabas públicamente de una mujer que todavía no habían consumado, era una ofensa pública. Quedabas completamente, si tú eras mujer, quedabas completamente mal. Imagínate, Joshua dice, ya no quiero nada con Brianna. El estado de Brianna quedaba completamente dañado. Completamente dañado. ¿Qué hombre iba a querer a una mujer que ya estaba deshonrada en ese tiempo? No lo iban a querer. Ese es el contexto en el que nos encontramos aquí. Así que el castigo era el divorcio público. Pero nota tú que José no hace eso. ¿Qué hace José? Quiere dejarla de manera privada. No con vergüenza pública. María ya no iba a poder casarse en el futuro. María ya no iba a poder ser sostenida por un marido y por hijos en el futuro. María quedaba en la profunda pobreza, deshonrada. Así que por eso vemos en el versículo 19 que José no decide proceder con este divorcio público. No hace eso, sino que quiere un divorcio privado, un divorcio en secreto. José amaba a María y está protegiendo la reputación. ¿Te das cuenta que cuando un hombre ama a una mujer, busca proteger la reputación de la mujer que ama? Hermano, estamos mezclando noviazgo con... José tiene esas características. Busca proteger la reputación de la mujer que ama y lo hace. Exponerla públicamente es algo que José no quiere hacer. Tenía todas las de la ley para hacerlo, ¿te das cuenta? José pudo haberlo expuesto, se lo merece y listo. Pero José no hace eso. Quiere dejarla en privado, quiere dejarla en secreto. ¿Por qué creen ustedes? La ama, verdaderamente la ama. Verdaderamente la ama. Está cuidando esa reputación. Está cuidando a María. Está cuidando incluso del niño que va a nacer. No es suyo, pero todavía él no sabe que es hijo de Dios, el bebé. Solo él piensa que alguien la embarazó, que María ya se deshonró. Pero esa misericordia que está mostrando José es parte de la razón por la que Mateo ahora lo describe como un hombre justo. Porque la bondad en las Escrituras no solamente es guardar reglas, sino amar a las personas. Yo te amo. Esa es la bondad bíblica. Amar, guardando, cuidando la reputación. Así que en secreto, él busca divorciarse. Y entonces, al hacerlo así, está protegiendo, como decimos, la reputación de María. Ahora, al hacerlo en secreto,
también podía hacer que María en el futuro pueda tal vez reconstruir su vida. Es una de las posibilidades. Pero en estas sociedades de matrimonios arreglados, se nota que a pesar de que era arreglado, José amaba profundamente a María. Porque si no, con un corazón enojado, molesto, con que me trataste así, qué vergüenza para mí, te odio, te detesto, tipo el Grinch. Y no hizo eso José. Ahora, Lucas registra que Gabriel, el ángel Gabriel, ya se había aparecido a María. Pero aquí tenemos el anuncio a José. El ángel comienza diciéndole a José, no, vamos, sigue el texto, no temas. No es el no temas típico de no temas de temor porque hay alguien malo aquí, ¿no? Sino, no temas, esto que acaba de ocurrir es algo que Dios lo está orquestando. ¿Se dan cuenta? No temas de recibir a María como tu mujer. Tal vez José lo que tenía temor es estar aceptando o aprobando la inmoralidad de María. ¿Sí o no? José la amaba, pero en esa sociedad el amor a Dios de alguien justo, el amor por Dios es superior incluso por el amor de la persona que humanamente hablas. ¿Y te das cuenta cómo es que actúa este hombre? Este hombre es un hombre de Dios. José es un hombre de Dios. Aunque ama a María con todo su corazón, en primer lugar ama a Dios. Y él no quiere estar aprobando delante de Dios un acto inmoral de la mujer que ama. Y la quiere dejar en secreto, si te das cuenta. ¿Ve? Y entonces, ¿qué va a ocurrir después? Ya lo hizo una vez, puede estar ocurriendo más veces. Y entonces José se inclina a no completar el matrimonio, sino a divorciarse en secreto, que la gente no sepa. Y entonces, por eso es tan bueno que el ángel le explique el origen del bebé en el vientre de María. Mira el versículo 24. Mira el versículo 24. José recibe a María, obedece lo que el Señor le comunica por medio de este mensajero que tiene aquí, y ahora está dispuesto a soportar cualquier murmuración. Recuerden, ella está embarazada antes de que se consuma. Y José decide soportar la humillación por temor a Dios en primer lugar, pero también ama a esta mujer. Recuerden que ella estaba protegiendo a la mujer antes. Ahora él continúa protegiendo, entendiendo que es Dios quien se lo está ordenando. El temor a Dios lo iba a ayudar a superar el temor de los hombres. ¿Ese es el corazón que tenemos? ¿Temer más a Dios que a los hombres? ¿Temer más lo que la gente diga de Él? No, él temía más lo que Dios decía de él. Y en el versículo 25, José pone al hijo de María, ¿qué le pone? ¿Qué nombre le pone? Jesús, tal como el ángel le había instruido. Ahora, al señalar Mateo que José no conoció sexualmente a María hasta después del nacimiento de Jesús, es claro que no la conoció hasta el matrimonio, significa que después sí la conoció. Esta enseñanza de que María nunca tuvo relaciones sexuales y que nunca tuvo hijos es equivocada, porque la Biblia sí enseña que María tuvo hijos. Usted encuentra en Mateo 12 que se menciona a los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? Pues los hijos de María, que tuvo con José después que Jesús nació. Así que no hay base para la virginidad perpetua de María. No hay base para eso. No es así. Y entonces, en el centro de esta historia está la parejita. Y vemos la paciencia de José, vemos el cuidado de José. Aun cuando pensaba que él era el agraviado, él fue amable, fue misericordioso en el versículo 19. Y cuando ahora es instruido por el Señor a través del ángel, en el versículo 24 y 25, él va a obedecer. Él es obediente a Dios, él es temeroso a Dios. Y es que, ¿sabes qué? La fe verdadera en nuestro Dios se ve en obras. La confianza en nuestro Dios se manifiesta en la obediencia.
Dime cuánta fe en Dios tienes. ¿Cuánto obedeces a Dios? ¿Eres un desobediente a Dios? No pienses que eres creyente. Bueno, esa es la parejita que acabamos de encontrar aquí. ¿Amén? ¿Cuántos quieren pollo? Ahí sí, ¿no? Ahí sí despiertan. Lo segundo que vemos aquí es que hacen referencia a un libro. Vimos la parejita, pero hacen referencia a un libro. Miren ustedes, versículos 22 y 23. Mateo señala que el embarazo que está ocurriendo aquí en María es el cumplimiento de algo que Dios había dicho y que estaba registrado en un libro. Isaías 7:14. Miren lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto que le está ocurriendo a María es algo que estaba registrado 700 años antes en un libro llamado Isaías. Increíble, ¿no? Tú ves todas las profecías de la Biblia que se cumplieron y comienzas a investigar seriamente, ¿qué probabilidades hay que las profecías se cumplan perfectamente? No hay. No hay. Para aquellos que son detractores de las Escrituras, lo hacen de una manera tan tonta y absurda. Porque si tú seriamente comienzas a investigar las Escrituras, a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta que estas profecías no pudieran cumplirse con tal precisión y perfección. Así que no solamente Dios tomó la iniciativa de prometer que iba a enviar al Mesías, también tomó la iniciativa con María. Y la iniciativa incluso de instruir a José por medio del ángel. Dios prometió 700 años y luego lo está comenzando a cumplir aquí con el ángel, con María, con José. Y el ángel le hace saber a María que no es partícipe de un pecado sexual, sino que María, tú eres parte del cumplimiento de la promesa maravillosa de Dios que fue hecho a su pueblo hace 700 años atrás. Le está diciendo, lo que está ocurriendo está registrado en un libro, dice. ¿Ven? Está registrado en un libro. ¿Y saben qué? El verdadero Dios al que adoramos es un Dios que habla. Y lo que habló lo dejó registrado en un libro. Lo que conocemos como la Biblia. Esa es la diferencia entre el Dios de Israel y los dioses del Antiguo Testamento. Los dioses del Antiguo Testamento, incluso los dioses católicos, son falsos porque son de yeso. Aunque le pongan el nombre de Jesús, de María, de José, no hablan. No dejan registrado nada. Los ídolos de los tantos pueblos no hablan, no dejan escrito nada. El verdadero Dios deja registrado y en el tiempo cumple lo que Él ha dejado registrado. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos, incluso en el Antiguo Testamento. Los ídolos pueden ser piezas maravillosas, hermosas, cubiertas de oro, de plata, de adornos, de ropa, pero esos ídolos solamente son proyecciones de lo que nosotros queremos, nada más. En cambio, el Dios verdadero se distingue por hablar. Se revela y el Dios verdadero nos dice quién es Él y nos dice quiénes somos nosotros. Los dioses, los ídolos no hacen eso. No hacen. Y entonces a lo largo de todo Mateo constantemente vas a encontrar esta frase. Para que se cumpliese lo que dice en la Escritura. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Es decir, todo lo que está ocurriendo y Mateo lo que está registrando dice... Mucho de ello está escrito en los profetas. Nuestro Dios habló y quedó registrado. ¿Qué probabilidad hay de que se cumpla una profecía, otra profecía, otra profecía, otra profecía, con diferencia de 500, 600, 700 años de anterioridad? Y luego se cumpla de manera perfecta. Eso nos muestra que el cristianismo es verdadero, vean ustedes. ¿Ven? Y por último, ¿qué más vemos aquí? Estamos viendo una parejita, María y José. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No me sabotees. Estamos viendo una parejita, María y José. Hemos observado la referencia a un libro
En ese libro estaba escrito lo que está ocurriendo aquí, y ese libro tenía unos 700 años de antigüedad antes de que ocurra esto. Y ahora lo que vemos también es especialmente un pequeño, un bebé. Y lo que nos muestra aquí, hay varios aspectos de la identidad de este bebé. Primero, es llamado hijo de David. Cristo se le llama, el hijo de David. ¿Qué significa Cristo? No es su apellido. No sé, Dios, Jarvis Espinosa. Y algunos dicen, Jesús Cristo. Cristo es su apellido. No, Cristo no es su apellido. Cristo es un título. Es un título. ¿Qué significa? Ungido. En el griego es Christos o Christus. Viene de Mesías en el hebreo. Y ahora se usa este título para Jesús, juntamente con el título Hijo de David. Y Mateo está presentando a Jesús entonces como el cumplimiento de la promesa que se le fue hecha a David en Samuel, 2 Samuel capítulo 7. Se había prometido un rey, un líder y un libertador a su pueblo. Y este tendría que ser hijo de David. Y Mateo hace esa conexión, ¿te das cuenta? Incluso la forma en la que el ángel se va a dirigir en el versículo 20, dice, José, hijo de David. Increíble. ¿Por qué le dice si José no era un don nadie prácticamente? Era un carpintero simple. Pero le dice, José, hijo de David. ¿Por qué? Trae a la mente, cuando alguien escuchaba, hijo de David, rápidamente en el judío venía a la mente las promesas que Dios había hecho. Dios había prometido un rey, un líder y un libertador. Y cuando alguien recordaba, hijo de David, Dios prometió que enviaría un hijo de David. ¿Se dan cuenta la conexión que hace hermosa de Mateo? Y luego menciona el nombre a Jesús, a José le dice que el nombre será Jesús. Y le va a poner el nombre. ¿Qué significa? José, al ponerle nombre a su hijo, a Jesús, lo está poniendo en una posesión legal como su heredero. De modo que ahora Jesús, a pesar de no ser hijo biológico de José, Jesús queda legalmente situado como hijo de José, hijo de David. ¿Se dan cuenta? Pero no queda solamente ahí. También Jesús es hijo biológico de David por María. María es también descendiente de David. Vean ustedes cómo está haciéndose esta conexión. Este Jesús es el Cristo, es el hijo de David. Pero también es concebido por el Espíritu Santo. Sin pecado. No ha ocurrido aquí intervención sexual. Es nuestro Dios con un milagro intrusivo, obrando providencialmente para que María, sin la intervención de un varón, conciba un niño. ¿Y qué más vemos? Que este Hijo de Dios, porque ahora al ser concebido por el Espíritu Santo, sabemos que es el Hijo de Dios, se va a encarnar. El Espíritu Santo está obrando sobrenaturalmente para que la segunda persona de la Trinidad tome forma de hombre. El creador del universo tome forma de hombre y lo hace con una concepción virginal. Ahora, tenemos que notar también que incluso cuando el ángel le dice, el hijo que llevas en tu vientre es santo, es de Dios. Espérate. Muy contrario a lo que se piensa en estos tiempos. La Biblia muestra que desde la concepción ya es un ser humano. En estos tiempos no se piensa así. ¿Cuántos meses? Un mesecito. Abortémoslo. Todavía no es nada. No, ya es un ser humano. Ya es un ser vivo. Ya es una personita. En el momento en el que el óvulo fecunda, o el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento ya es una personita en formación. Abortarlo es pecado. Y la Biblia nos deja ver eso. Y lo otro que vemos, miren en el versículo 23, este niño es llamado Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Vamos, ¿qué significa? Dios con nosotros.
La raza que se rebeló contra Dios. Y ahora viene Dios a estar con esa raza que se ha rebelado. Ese Dios santo que abomina el pecado, que abomina la iniquidad, que no tiene comunión con el pecado ni con el pecador. Ahora, ese Dios santo, 3 veces santo, va a venir a morar con el pecador. Y esa profecía fue dada hace 700 años. Miren Isaías 9:6. Isaías 9:6, búsquenlo por favor, ya estamos acabando. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9:6. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 700 años antes está escrito esto. Y Mateo 28:20, cuando Jesús muere y luego resucita, antes de irse, escucha lo que Jesús le dice a sus discípulos. Les dice, Mateo deja registrado que les enseñó que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Cristo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Increíble. Había sido anunciado que Jesús, su nombre sería llamado Dios con nosotros. Y cuando Jesús va a ascender al Padre después de resucitar, le dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Dios con nosotros. Yo no sé cómo vas a terminar este 25 de diciembre o este 24 en la noche. En mi casa no hemos querido pasar solos y hemos invitado a alguna familia para que venga a pasar Navidad con nosotros. El 24 comamos juntos, celebremos juntos, cocinemos juntos. Y si alguien quiere venir a casa, está bienvenido, lo recibimos. Pero yo no sé cómo tú vas a pasar tu Navidad. Pero a pesar de que viene la familia, a pesar de que vienen muchas personas y nos encontramos con familiares y tenemos una cena, muchos van a pasar solos, deprimidos, angustiados. Tal vez van a venir a verte muchas familias, pero al final el corazón está solitario. Para muchos puede ser un tiempo de mucha soledad estos tiempos. Recuerda esta promesa. Jesús es Dios con nosotros. Recuerda eso. Jesús es Dios con nosotros. Y al final de Mateo, la última promesa de Jesús a sus discípulos es que siempre estaría con ellos. Así que si eres creyente, si eres hijo de Dios, tú sabes lo que significa el nombre de Jesús. Él es Dios con nosotros. Y si eres creyente, está en ti. Sé consolado por esa verdad. Sé animado por esa verdad. Él está en ti si eres creyente. Y por último, Jesús es el Salvador de su pueblo. Salvó de sus pecados. Miren lo que dice el versículo 21, versículo 25. El ángel le dice a José que ponga al niño el nombre de Jesús. Precisamente ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Yeshua, ¿no? Que corresponde a Josué del Antiguo Testamento, que significa Dios salva, o la salvación es del Señor, o Dios salva, ¿no? Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado no es solamente cometer un error, hermanos. El pecado es no confiar en Dios. El pecado es no creer en Dios. El pecado no es no vivir como Dios nos llama a vivir. El pecado es no amar como Dios nos llama a amar. Y si te das cuenta, eso es todo lo que tú y yo hemos hecho toda la vida. No creemos en Él, no confiamos en Él, no vivimos como Él nos manda a vivir. Eso hemos hecho durante todas nuestras vidas. Y eso es de aquello que Cristo vino a salvarnos. Vino a salvarnos de lo que somos. Somos pecadores. Somos pecadores que merecemos la ira de Dios. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para eso vino Jesús, para derramar su sangre por tu pecado, por mi pecado.
Isaías 59:2 dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué significa eso? Que moralmente Dios tendría razón para no oírnos, que moralmente Dios tendría razón y tiene razón para aplastarnos por nuestros pecados, pero Jesús vino a interrumpir la justicia de Dios que venía en contra de nosotros y nos salvó de la ira y de la mano de Dios, siendo Él el sustituto, el sacrificio en una cruz para tomar el lugar nuestro por nuestros pecados. ¿Y cómo es que esto se hace efectivo? Arrepintiéndote y creyendo en Él. La Navidad no se trata de esto. Si te quedas con el pavo, el panetón, estás loco por los regalos, te perdiste la Navidad. No se trata de eso. Podríamos quitar todo esto que tenemos aquí, quitarnos el estrés de todo esto, quitarnos el estrés de la compra. En Navidad se gasta mucho más, hermano. Nos pudiéramos quitar ese estrés de, ¿y mi regalo? ¿Cuál regalo? Dios nos dio un verdadero regalo, a su Hijo entregándolo a muerte por nosotros. Y Dios resucitó a su Hijo y ascendió al cielo su Hijo, y su sacrificio fue aceptado delante del Padre, y al aceptar ese sacrificio, aceptó a todos aquel que ponen su fe en Cristo. Si tú pones tu fe en Cristo, el Padre te acepta. De eso se trata la Navidad, hermanos. ¿Te das cuenta? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cómo es que Dios no se acuerda de nuestros pecados? Envió a su Hijo a morir en una cruz, pero antes lo envió a nacer. Eso celebramos en esta Navidad, el nacimiento del Dios que moriría por nuestros pecados. Eso es el corazón de la Navidad. Si nosotros sacamos todos estos elementos, sacamos los árboles, las guirnaldas, el panetón, el chocolate, los regalos, no estaríamos siendo aguafiestas, porque todavía tenemos muchísimas razones para celebrar. Si quitamos todo eso, no quitamos el centro del gozo. Y es deseo que ese sea el centro de tu Navidad. No solo regalos, no solo comida, no solo ropa nueva, no solamente fiesta, cohetes reventando, sino entender que Jesucristo vino como Salvador para salvarnos de nuestros pecados. De eso se trata la Navidad. Este Dios trino, ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la Navidad es que Dios trino envió a la segunda persona de la Trinidad a la tierra. ¿Para qué? Para morir por los pecados de su pueblo. Qué gozo, qué noticia, qué gracia la de nuestro Dios. Y qué tonto el hombre celebrando Navidad de una manera distinta. Pongamos de pie. Miren, hermanos, es irónico. Miren, escuchen. Yo les conté un poquitito de los elementos que en estos tiempos representan a la Navidad. Pero mira qué irónico. Porque cuando comenzó a orquestarse esta historia de Papá Noel, en la historia de Papá Noel se introdujo esto, que Papá Noel tendría una lista de niños buenos y niños malos. Este personaje alegre, gordito, con barba blanca, alegre, feliz, trae regalos y él tiene la lista de los niños buenos y tiene la lista de los niños malos. Es decir, los regalos son para niños buenos
Eso te enseña Santa Claus, eso te enseña la tradición de Papá Noel. Y eso es antibíblico. Eso es antievangélico, hermanos. Regalos brillantes para niños brillantes. Regalos buenos para niños buenos. Y una mentira tremenda en el centro. Porque Santa Claus o Papá Noel viene con cosas para los que son buenos. A diferencia del Evangelio, Jesús viene como el mismo regalo para aquellos que entienden y saben que son malos. La diferencia con Papá Noel, la mentira, la locura, lo absurdo que se ha gestado por mercantilismo. Jesús viene como el verdadero Salvador, como el regalo verdadero para aquellos que reconocen que son malos. Papá Noel da regalo a los que son buenos y Dios da regalo a los que son malos. Ese es el Evangelio. ¿Te das cuenta? Jesús viene trayéndose a sí mismo, él mismo siendo el regalo, trayendo perdón para todos aquellos que saben que no pueden alcanzar salvación porque son malos, a no ser que pongan su fe plena en Jesucristo. Para aquellos que saben que son malos. ¿Tú sabes que eres malo? ¿O te crees bueno? Mientras te creas bueno, todavía estás perdido en tus pecados. Porque no hay bueno ni a un solo uno. Dios puede salvarte hoy. Si te arrepientes de tus pecados. Si crees en Cristo, crees en su sacrificio, el Padre te puede recibir hoy para siempre. De eso se trata la Navidad.